Bienvenida al programa Unisofi. De nuevo está con nosotros la doctora Samantha Gabriela López Guardiola. Por cuestiones de trabajo, pues no se le había cargado mucho el trabajo, no había sido posible que estuviera, pero pues ya que bueno, doctora, bienvenida. Me decía que quería platicarnos algo sobre los derechos de la infancia, ¿no? Es correcto, doctor. Muchas gracias. Y ¿Cómo? sea bienvenida de nuevo, digo, pues no se había ido nunca, nada más que había estado muy ocupada. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, me gustaría este día, buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes nos hacen el favor de escucharnos, atraer su atención respecto de los derechos de la infancia, toda vez que es un tema que es muy delicado, ya que existen muchos niños y niñas que sufren del maltrato infantil. En esta primera parte me gustaría abordar una, de manera muy genérica, cuáles son los derechos de la infancia, cuál es su antecedente y qué es lo que sucede en nuestro país en la actualidad respecto de los derechos. La siguiente parte me gustaría referirme específicamente a lo que es el maltrato infantil, que es un tema por demás interesante. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría comentar que existe un primer antecedente, ok, con los temas de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, que data de la Convención de Ginebra de 1924. Posterior a esa fecha, tenemos ya lo que es la Convención sobre los Derechos de los Niños de UNICEF, que es un tratado internacional, ok, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Ese es el gran cambio. Si nosotros analizamos históricamente el desarrollo jurídico respecto de la persona, es decir, persona humana, niño o niña, reconoceremos que desafortunadamente, pues para empezar, hablemos de la época de Cristo, los niños no eran ni siquiera considerados como personas. Posteriormente, pasan los siglos, en muchas culturas se les utilizaba como fuerza de trabajo. Entonces, no eran sujetos de derecho en lo más mínimo. Y posteriormente el desarrollo jurídico ya del siglo pasado se les considera como una persona que tiene que tener, eh, ser tutelados, sus derechos tienen que ser tutelados. Entonces, la figura del juez es esa figura que pretende proteger los derechos del niño, no reconocer. Hay una diferencia, hay una cuestión es protectora, es decir, el juez, cuando tenía el conocimiento de algún asunto, ya sea familiar de índole penal, que involucrara a un niño, una niña o un adolescente, el juez tomaba el rol de padre, es decir, de tratar de proteger, de padre o madre, tratar de proteger a ese niño y buscar, por así decirlo, el mejor entorno o el entorno que menos le dañara a ese niño si es que estuviera en una situación delicada. En la actualidad, a raíz de las reformas que han sufrido, que hemos vivido en materia de derechos humanos y del avance en el reconocimiento de la persona humana y del niño como una persona en desarrollo, hoy en día se le considera justamente como eso, una persona en desarrollo, que si bien no ha alcanzado la plenitud, eh, obviamente de madurez, sí tiene derechos y se le tienen que reconocer. Y no nada más se le tienen que reconocer, sino que hay una protección eh, más específica, ¿ok? Es decir, el trato que se le tiene que dar a un infante tiene que ser un trato diferenciado a favor, ¿ok? Lo cual quiere decir que se le tiene que hacer un análisis del caso específico para poder resolverlo. Eso se le llama
un análisis, primero que nada, del principio de la protección de la infancia, ¿ok? Que tiene ciertos temas, ¿ok? Y un test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad tiene como objetivo justamente analizar los derechos del niño y qué derechos están siendo vulnerados, cómo están siendo vulnerados, cómo daña, cómo afecta esa vulneración a cada niño en particular y cuál sería la mejor sentencia o resolución para tratar de, a través de esa sentencia o resolución, darle acceso a el pleno goce de esos derechos humanos que le han sido vulnerados a ese menor en un proceso ya sea familiar o penal. Reconociendo, perdón, que el niño, como les comentaba, primero que nada, hay ciertas etapas, ¿no? La primera infancia, que es de los 0 a los 5 años, y después de los 6 a los 10 años, es una segunda infancia. El niño va a ir desarrollando un pensamiento, pues ya un poco más elaborado en cuanto se acerca a la adolescencia. Pero no olvidemos que en esencia el niño tiene un pensamiento egocéntrico, es decir, sus decisiones van a ser respecto obviamente, de sí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene la imposibilidad de tener otras fuentes de referencia, es decir, pues es un infante, va creciendo, acaba de nacer, va creciendo, va en su primera infancia, su único referente es el mismo. Y entonces eso se llama un pensamiento egocéntrico. Posteriormente va a poder ir desarrollando un pensamiento intuitivo y después ya un pensamiento más concreto. El pensamiento más concreto lo puede alcanzar ya en una etapa probablemente de adolescencia. Es importante mencionar que, por ejemplo, respecto del principio superior de la infancia, este principio obliga a todas las autoridades a tomar en cuenta justamente la vulnerabilidad de ese niño, niña o adolescente respecto de un caso en concreto. Y no nada más eso, sino que obliga de tres maneras o tres vertientes a los estados parte. México, hay que decirlo, forma parte de esta Convención sobre los Derechos del Niño. No todos los países han firmado esta convención. Estados Unidos entre ellos no ha firmado esta convención. Pero bueno, ¿cuál es el, las vertientes que están subsumidas dentro del interés superior del menor? Bueno, primero, como un derecho sustantivo, es decir, mera protección, ¿ok? Es decir, que al niño se le tiene que dar una protección y una atención prioritaria, ¿ok? El segundo, como un principio interpretativo. Este principio interpretativo obliga a las autoridades a elegir aquello que mejor proteja al infante, ¿ok? O al niño. Hoy en día ya no se habla tanto de infancia, perdón, ya no se habla tanto del menor, porque el menor en nuestra mente, en todas las sociedades, como menor, o sea, poquito, no es como un mayor de edad. Entonces, por eso hoy se habla de infancia, son derechos de la infancia, ya no es derechos de los menores, es derechos de la infancia. Me gustaría hacer esa acotación. Luego, entonces, este principio, como principio interpretativo, obliga a las autoridades justamente a buscar, es como el principio pro persona que busca que el derecho que mejor aplique a un caso en concreto, pero que mejor le aplique a esa persona en un caso en concreto, ¿ok? Y como una norma de procedimiento también. Entonces, como principio, como norma de procedimiento, tomando en cuenta posibles repercusiones, es decir, eh, que tenemos que analizar o que la parte juzgadora tiene que analizar
los pros y los contras de una decisión. Y esto aplica para cualquier decisión, principalmente en el ámbito familiar, pero también puede ser en el ámbito penal. ¿Y a qué me refiero? Que ya hoy en día, gracias también a la equidad de género, eh, se ha dejado de lado el pensamiento de que los niños tienen que crecer al lado de la madre, porque la madre es la mejor, digamos que podría ser la persona más calificada, y lo pongo entrecomillado, para que el niño crezca a su lado. En lo genérico puede ser cierto, pero hay casos muy particulares en que no es cierto, no es así, que puede ser que la mejor opción para el mejor desarrollo de la persona, de este niño o niña, sea al lado de su padre. Entonces es cuando, como regla de procedimiento, el juzgador está obligado a analizar y a escuchar. Eso es algo muy importante. Hoy en día el juzgador está obligado a escuchar, obviamente mediante acompañamiento de una persona especializada, un psicólogo generalmente que tenga experiencia con la infancia, a escuchar al niño y a tomar en cuenta lo que el niño está diciendo, niño o niña, para que al final esto sea parte de la sentencia que se vaya a dictar. Es decir, el dicho del niño es tomado en cuenta y es valorado, no nada más escuchado, sino también valorado en su justa dimensión. Entonces, es importante hoy en día atender a este principio de la mano del test de proporcionalidad. Entonces, el test de proporcionalidad es un procedimiento que ya tomaré el tiempo de explicarles en particular, porque es un tema bastante eh, eh, específico, muy particular de lo que es el tema de los derechos humanos, y entonces hay que tomar el tiempo necesario para poder explicarlo. Pero por el momento me gustaría únicamente cerrar con este comentario. Hay esta declaración de los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño, perdón, tiene 60 artículos. Entre estos artículos se encuentra, por supuesto, el derecho a la vida. El derecho a la vida no se especifica, pero bueno, yo estoy a favor de desde la concepción, exceptuando ciertas cuestiones por salud, por tanto de la madre o del hijo, o por cuestiones de violencia, etcétera, ¿no? Hay sus excepciones, como siempre. El derecho, por supuesto, a una educación, a un sano desarrollo, a una familia estable, a comida, a vestido, a que se le escuche, a tiempo de esparcimiento, que es jugar, etcétera, al derecho al nombre, derecho a la nacionalidad, derecho a no ser discriminado. Y es importante mencionar en este tema que hay discriminación para los niños, y que es muy fuerte este tema en México respecto incluso de su origen, ¿no? Porque ya recordemos que la discriminación se puede dar por origen, por sexo, por condición económica, etcétera. Entonces, este tema de discriminación contra la infancia es un tema bastante delicado. Entonces, pero en general, bueno, un niño tiene derecho a justamente eh, la educación, la salud, el esparcimiento, a una familia, a la estabilidad, a la ropa, al cuidado, a la atención, al amor, etcétera. Entonces, me gustaría cerrar esta cápsula con este tema, con este comentario, que todos los niños son personas en desarrollo y que son sujetas de derechos, ¿ok? Y que tenemos que respetarlos como seres en desarrollo y tomar en cuenta su opinión y protegerlos. Son personitas que merecen la protección de toda la sociedad en su conjunto, y obviamente en la familia en particular. Desafortunadamente, en muchas ocasiones la familia, el hogar, es el espacio en donde son maltratados, son abusados, tanto física como sexualmente, y es importante llamar la atención en este tema.
Y cierro con este comentario. Desafortunadamente, en México, únicamente 1 de cada 100 niños maltratados, un caso de cada 100 niños maltratados es llevado ante las autoridades. Entonces, ¿esto por qué? Porque como sociedad pasamos inadvertido en muchas ocasiones justamente este tipo de violencia que sufren los niños, porque finalmente, desafortunadamente, los niños no votan, los niños no siempre se expresan con claridad ante, por ejemplo, los profesores o ante la escuela, y desafortunadamente no son escuchados como deberían de ser escuchados. Los invito a poner un poquito más de atención respecto quienes tengan niños, quienes trabajen con niños, a escuchar a los niños. Cuando hay un niño que se queja de algo o por su aspecto físico, etcétera, se nota que puede haber cuestión de maltrato, pues es importante que las autoridades, tanto educativas o de salud, conozcan que tienen la obligación de hacer conocimiento principalmente al DIF de un posible caso de maltrato. Muchísimas gracias, doctor, y estoy pendiente para Doctora, el siguiente video. pues muchas gracias. Creo que ahorita ya nos resta hacer preguntas. Es un tema importantísimo esto tenemos un marco jurídico, tenemos muchas cosas, asociaciones, etcétera, pero Sí, la gran cuestión es que el maltrato sí. así es, Entonces, doctor. ¿qué hacer ahí? ¿Cómo qué se requiere? Educación, fomentar valores. Realmente es algo muy complicado, porque las instituciones ahí están, las normas ahí están, Sí, pero creo que, así. por ejemplo, los derechos humanos, el respeto, hasta la seguridad, creo que debe de empezar desde el hogar. Y tenemos graves Definitivamente. problemas, pero ¿cómo arreglar un problema que se origina en el hogar? Es un tema, Exactamente. híjole, es un tema bien difícil, es un tema Es muy un difícil, delicado. muy complicado. Y pues nos vemos entonces la próxima semana, doctora. Muchísimas Claro gracias. que sí, Que doctor. esté muy bien. Hasta luego, saludos Gracias. a todos. Hasta luego. Suscríbanse. Saludos. Hasta luego. Bye.